Hola mis queridos hermanos, en mi canal de Advent Spanish Channel. Ahora vamos a poner un video. No va a ser yo el que lo va a enseñar en este momento, sino que va a ser el pastor Steven Bohr. Esta clips con el permiso del dueño de otro YouTube channel, que lo voy a compartir en mi canal de YouTube, porque nosotros um, tenemos que comenzar a expandir más el mensaje. Yo sé que este mensaje del pastor Bohr aparece en diferentes canales de YouTube. También Secret and Seal debe tal vez estar allí. Pero si yo lo pongo en mi canal, yo tengo todavía gente que mira este canal, 18 personas, 19 personas, aunque sea, puedo compartir este mensaje con estas personas, ¿verdad? Déjame quedar en claro, yo no estoy en la iglesia de la conferencia, pero hay pastores fieles que todavía no están en la conferencia, pero están todavía soportándola supuestamente. Pero de todos modos, Steven Bohr ya es un pastor retirado, tiene su ministerio de sostén propio, pero va a visitar todavía las iglesias de la conferencia a tratar de enseñar este mensaje y tratar de seguir despertando a nuestro pueblo que está dentro de las conferencias, ¿verdad? Pero yo ya no estoy allí, gracias, ¿verdad? El Señor me apartó de allí estoy en otro lugar asistiendo en este mismo mensaje a compartirlo con otras personas también. No tenemos que quedarnos en la iglesia de las conferencias sentados haciendo nada. Si usted siente el llamado de salir de las conferencias, ir por todos lados, puede ir a hacer obra misionera, puede ir a lo que sea. Si se quiere quedar en una iglesia de la conferencia, eso es ya entre usted y Dios. El Espíritu Santo es el que lo va a guiar a usted como me guía a mí, porque ya el tiempo se está acabando, tenemos muy corto tiempo y tenemos que apoyarnos los unos con los otros. Y si hay pastores fieles dentro también de la ¿cómo se llama? Bueno, ya no hay casi buenos pastores dentro de la conferencia, pero hay algunos pocos todavía que todavía Dios los tiene y es por algo. Acuérdense que todo es la voluntad de Dios, pero al final tal vez Dios los vaya a sacar de allí y los vaya a mandar a hacer otras cosas. Eso es ya, Dios nos da la misión a cada uno de nosotros. Por eso no es bueno juzgar, a tirar piedras. Podemos hablar de la apostasía de nuestra iglesia, sí, porque tenemos dice Isaías 51, a mí, si estoy, dice, vamos a ver lo que dice Isaías 50, no me acuerdo si era 58.1 o 56.1, pero voy a ir a lo que dice Isaías. Vamos a la escritura y después ahorita, esta es una introducción lo que voy a presentar en mi canal de YouTube con el pastor Steven Bohr. Pero vamos a Isaías 58. Si es 58.1 o 56.1, no me acuerdo. Vamos a ir a lo que dice, aquí está. Aquí está esto es lo que tenemos que hacer nosotros, no quedar callados, ¿verdad? Si la iglesia está en la posición, hay que hablar. Bueno, la iglesia somos nosotros, pero la organización o una iglesia está apostando, un hermano o una hermana está haciendo mal y nosotros sabemos, incluyendo nuestra armada iglesia, está en una gran... Hay que decirlo. Hay que decirlo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Vamos a presentar un tema que no sea mis palabras, sino que las tuyas, o las palabras del pastor Bohr, sino que las palabras tuyas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Quiere decir que si tu iglesia está comenzando a apostatar de los principios de la Biblia, hay que decirlo y hay que hablarlo y hay que exhortar también. Pero primero, antes que exhortes, examínate a ti mismo también. Chequea que todos tus pecados son perdonados, que todo lo que tú estás practicando no ofenda a Dios, y luego ya puedes ir a exhortar y clamar en voz en cuello. Amén. Bueno, dicho y hecho, la Biblia es clara, entonces nosotros tenemos que clamar a voz en cuello y hablar lo que debemos de hablar, sin miedo y si te sacan de la iglesia por
defendiendo los pilares de la iglesia, pues gloria a Dios, el Señor no te quiere ahí adentro, te quiere afuera predicando. Y estoy hablando solamente a la gente que son de obra misionera, no los que están sentados en las bancas haciendo nada. Yo fui uno de esas personas. Yo iba a la iglesia, bueno, vamos a decir, yo iba al templo a sentarme en las bancas y luego miraba el reloj, ¿qué hora se va a acabar el culto? Y luego ya me salía y ya después ya vine y me ponía a jugar, y ya después se ocultaba el sol y jugaba juegos. No hice ni seguir la obra misionera. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Según yo, estaba ya salvo, ¿verdad? Pero según yo estoy salvo, pero no estoy haciendo nada para el Señor. Señor, el Señor se va a llevar a la gente que es misionera. También unos que han servido y ya el Señor ya está cansado de servir, porque hay muchos hermanos que han hecho obra misionera por muchos años y han envejecido, y entonces ya el Señor ya pues está bien, ya hizo su misión, ya cumplió su misión. Pero estamos hablando de los jóvenes como yo, alguien de 60, 50 que todavía tiene su salud. Podemos ir a hacer la obra misionera y hablarle a las personas de todo lo que va a pasar. Regalar conflictos de los siglos y todo eso. Pero bueno, esta es la pequeña introducción, la razón por qué voy a compartir este mensaje, Pastor Bor, porque aclara bien en claro cómo nosotros como cristianos verdaderos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo lo puedo explicar, pero mejor que lo explique el Pastor Bor, que lo explica más claro que yo, porque yo todavía sí estoy estudiando. Todos nosotros seguimos estudiados hasta que venga Cristo, ¿ok? Tenemos que seguir estudiando. Bueno, no hasta que venga Cristo, porque va a haber persecución, nos van a quitar las Biblias, entonces ya no se va a poder estudiar. Ahorita que hay libertad, hay que estudiar seguidamente, aprovechar la Biblia, leerla, porque van a desaparecer tal vez en el futuro, tal vez, digo yo, no sé. Tal vez no desaparezca, solamente los apóstatas la van a tener, pero la van a tener ahí guardada. Pero nosotros que queremos vivir piamente en las cosas del Señor, y apartado de la apostasía y todo, quiere decir a total consagración, vamos a ser perseguidos, hermanos, vamos a ser perseguidos. Todos los que prediquemos este mensaje, los que estamos pregonando este mensaje, llegaremos a ser perseguidos, y eso viene pronto. Ojalá que te goces con el pastor Steven Bor. La razón por qué yo comparto estos mensajes son bien explicados y bien declarados. Por favor, tome un papel, un lapicero, tenga su Biblia a la mano y apunte todo, especialmente si usted no sabe estas profecías. Dios te bendiga y Dios te guarde, y después del video regresaré para despedirnos. Bye. Quiero desearle a todos los presentes un sábado lleno de bendiciones. Qué lindo estar en la casa del Señor. Yo creo que aquí no cabe ni una mosca. Un lleno total. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, como hemos hecho hasta este tiempo, en esta semana. Pero antes de abrir la palabra del Señor, quiero extenderle una cordial bienvenida a todos aquellos que están visitando la iglesia. Según me informan, hay un buen número de personas que nos están visitando, algunas de ellas por primera vez. Esperamos que se sientan cómodos aquí en la iglesia. También queremos extenderle una cordial bienvenida a todos los que están viendo este programa a través del internet, en vivo y en directo, y esperamos que nuestro culto de hoy sea una gran bendición. Debo decirles que el tema que vamos a estudiar hoy es un tema que es un poco fuerte, pero vamos a estudiar la Sagrada Escritura. No quiero que nadie en esta mañana se sienta aludido, ni que se ofenda por lo que vamos a decir, pero es necesario en esta época predicar este mensaje. Así que vamos a pedir que Dios nos acompañe, que Dios abra nuestras mentes y corazones
y entonces entramos al estudio de la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos con confianza ante tu trono, sabiendo que tú eres nuestro Creador, el gran Dios del universo, el Dios que se revela a través de la palabra, el Dios que está obrando en el mundo hoy, el Dios que nos ha mostrado en las profecías lo que está ocurriendo y lo que pronto va a ocurrir en este mundo. Te ruego, Padre, que al abrir tu santo libro, tu Espíritu Santo nos acompañe. Te ruego que quites de todo corazón cualquier obstáculo que pueda haber para que podamos escuchar solo y exclusivamente tu voz. Todos tenemos ideas preconcebidas, todos tenemos ideas favoritas, pero te ruego que tú nos ayudes a escuchar tus ideas en nuestro estudio. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. En los Estados Unidos de América existen aproximadamente 33,000 denominaciones religiosas. Y si incluimos las denominaciones e iglesias en otras partes del mundo, creo que alcanzaríamos por lo menos unas 100,000 denominaciones e iglesias en el mundo. Nuestra razón de existir como iglesia es la proclamación del mensaje final de Dios que se haya registrado en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. El primer mensaje nos llama a temer a Dios, no en términos de miedo, sino a respetarlo, a venerarlo. El segundo imperativo en el mensaje del primer ángel es que debemos darle gloria a Dios, que significa revelar su carácter. Y el mensaje también contiene otro imperativo, que es adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 3 imperativos en el primer mensaje. Temer a Dios. El segundo imperativo, darle gloria. Y el tercer imperativo, adora al Creador. Significa regresar al plan original que hizo Dios en la creación. El mensaje del segundo ángel nos dice que Babilonia, que representa todo el mundo apóstata, representa la falsa religión, representa los poderes seculares del mundo, ha caído. Se conoce como Babilonia. Y el mensaje del segundo ángel se intensifica en el capítulo 18, cuando Dios hace un llamado y dice: Babilonia ha caído. Salid de ella, pueblo mío. Dios tiene mucho pueblo en Babilonia porque los llama a salir. Ahora, ¿por qué ha caído Babilonia? Dice el libro de Apocalipsis: porque le ha dado el vino del furor de su fornicación a las naciones. El vino representa sus falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas emborrachan a las muchedumbres y hacen que la gente no acepte el mensaje del primer ángel. Y luego viene la advertencia más solemne de la Sagrada Escritura, el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel dice: si no sales de Babilonia, el castigo de Dios va a ser drástico. Quiero leer el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9 al 11, para que ustedes vean la importancia del mensaje del tercer ángel. Dice allí: y el tercer ángel los siguió, es decir, siguió a los primeros 2, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. 3 cosas: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano.
Fíjense cuáles van a ser las consecuencias. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay dos grupos aquí, los que adoran a la bestia, su imagen y reciben la marca, y en contraste están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, el mensaje del tercer ángel es un mensaje de vida o muerte. Porque dice el mensaje que los que adoren a la bestia y su imagen y reciban su marca, van a beber de la ira de Dios. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. A veces a nosotros nos gusta nada más leer las cosas bonitas de la Biblia y decimos, sí, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Este mensaje es un mensaje de amor. ¿Cómo, pastor, puede ser un mensaje de amor? ¿Saben por qué? Dios nos advierte porque Él no quiere que nosotros adoremos a la bestia, ni su imagen, ni recibamos la marca. Por eso nos lo dice. Ahora, habla en palabras fuertes, pero el propósito de las palabras fuertes es que nosotros no terminemos adorando a la bestia, su imagen o recibiendo la marca. O sería preferible que Dios no nos ofenda y no nos diga nada en cuanto a la bestia, su imagen y su marca. Yo creo que nosotros le agradecemos a Dios que Dios nos advierta. Es un mensaje de amor, porque Él no quiere que nosotros terminemos en el lado equivocado en este asunto. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no solamente tiene una misión y un mensaje especial, sino que la Iglesia Adventista también tiene un método especial de interpretar las profecías. Es un mensaje que se conoce como el método histórico o el método historicista de explicar las profecías. Ahora, yo estoy dispuesto de decir que si nosotros no sabemos quién es la bestia, nosotros vamos finalmente a adorar a la bestia y vamos a adorar la imagen y vamos a recibir la marca, porque si no sabemos quién es la bestia, no vamos a saber qué es la imagen de la bestia, tampoco vamos a saber qué es la marca de la bestia. Así que nos incumbe conocer quién es la bestia y qué es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. La Iglesia Adventista tiene un método muy cuidadoso de estudiar las profecías para revelar quién es la bestia y qué es su imagen y qué es su marca. Este método se conoce como el método histórico o el método historicista. Les explico cómo funciona. Las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis comienzan a cumplirse en los días en que vivió el profeta que escribió el libro. Luego se cumplen los eventos en secuencia sin interrupción, culminando con la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, que los libros de Daniel y Apocalipsis nos presentan una cadena de eventos, sin paréntesis, sin interrupción, de tal manera que nosotros podemos ver el desarrollo de la historia desde los días del profeta, seguir la secuencia hasta la culminación cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Vamos a tomar una profecía de la Biblia y luego vamos a mirar otra que nos ilustra esta metodología que le ayuda a la Iglesia Adventista a proclamar su mensaje y a cumplir su misión. La profecía a la cual me refiero es la de Daniel, el capítulo 7. Es una excelente ilustración de lo que es el método histórico de interpretar las profecías. Ahora, no vamos a estudiar todo el capítulo 7 de Daniel. Solamente quiero que miremos la secuencia de eventos en Daniel 7. En este capítulo tenemos una bestia, un león de primero. Ahora, ¿qué representa el león?
El león claramente representa el reino de Babilonia. Yo pregunto, ¿es ese el reino que estaba gobernando cuando vivió Daniel, el que escribió? Sí. Es decir, la profecía de Daniel 7 empieza en los tiempos cuando escribió el profeta. Pero luego hay una segunda bestia. Esta segunda bestia es un oso. Ahora, ¿qué representa el oso? Representa el reino que gobernó después de Babilonia, que según la historia fue Medo-Persia. Y luego entonces hay una tercera bestia en Daniel 7, que es un leopardo. ¿Y qué representa el leopardo? Grecia, el reino griego, que conquistó al imperio Medo-Persa. ¿Ven lo que está funcionando aquí? Empieza cuando el profeta escribe, con Babilonia, luego continúa con Medo-Persia y luego con Grecia. Y debo decirles algo muy interesante, no tenemos ni siquiera que ir a la historia para saber cuáles son los primeros tres reinos, porque el mismo libro de Daniel nos dice que los primeros tres reinos son Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En Daniel capítulo 5 dice que el reino de Babilonia cayó a los medos y los persas. Daniel mismo lo menciona. Y en el capítulo 8, bajo el simbolismo de un carnero, dice que el poder que conquistó a los medo-persas fue Grecia. El mismo libro de Daniel nos dice que son Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Pero ahora notamos que hay una bestia, una cuarta bestia espantosa y terrible. Tiene dientes de hierro y pisotea todo lo que consigue en su camino. Esa cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. Es decir, la cuarta bestia tiene 4 periodos de tiempo sucesivos, uno después de otro. Y ustedes dicen, ¿cuáles son esos? Vamos a Daniel 7, 23 y 24. Daniel 7, 23 y 24. Dice allí, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahora sabemos entonces qué es la cuarta bestia. ¿Qué representa la cuarta bestia? Un cuarto imperio, un cuarto reino. Ahora yo pregunto, ¿qué reino gobernó después de los griegos? Roma. No, esto no se puede contradecir. El libro de Daniel está profetizando lo que va a suceder en el futuro, empezando con los días de Daniel. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio romano. Pero quiero que noten que esta cuarta bestia por un tiempo gobierna sin ningún cuerno en la cabeza. Por un periodo este imperio gobierna solo, sin cuernos. Noten nuevamente, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora noten, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Yo pregunto, ¿para que se levanten los 10 ya tiene que existir la bestia antes? De aquel reino se levantarán 10. Para levantarse los 10 ya el reino tiene que existir. Es decir, después que esta cuarta bestia gobierna por un tiempo, le salen 10. La segunda etapa de esta cuarta bestia. La primera etapa es sola. La segunda etapa es con los 10 cuernos. ¿Saben lo que es interesante? El imperio romano se dividió en 10 reinos. Se fragmentó y se dividió, exactamente como dice esta profecía. Pero ahí no termina la carrera de esta cuarta bestia, porque dice que gobierna sola por un tiempo, y luego de ese reino se levantan 10, y luego quiero que noten que hay una tercera etapa. Sigue diciendo en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y en la Biblia reyes y reinos se usan intercambiablemente, y luego dice, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos, dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes o reinos derribará. ¿Cuántas etapas hemos visto hasta ahora? 3.
La cuarta bestia, el Imperio Romano gobernando solo. La segunda etapa, el gobierno, el Imperio Romano dividido, porque todavía es Roma, porque los cuernos salen de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma. Y luego la tercera etapa es cuando están los 10, se levanta un cuerno pequeño para gobernar. También tiene que ser romano porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. ¿Vamos bien? Este es un método disciplinado de estudiar las profecías. La gente adivina mucho cuando estudia las profecías. Dice, esto representa esto y aquello representa lo otro. No, no, no. Dios nos ha dado, además de un mensaje o una misión, Dios nos ha dado un método de estudiar las profecías de la Biblia. Un método disciplinado, un método fríamente calculado, donde podemos entender las profecías de la Biblia. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuál fue este cuerno pequeño? ¿Qué representa el cuerno pequeño? Un poder romano que se levanta después que se divide el Imperio Romano. Y la Biblia nos da varias características de este poder. En primer lugar, nos dice que habla blasfemias contra el Altísimo. ¿Saben lo que la Biblia define como blasfemia? Dos cosas. Cuando un mero hombre se proclama el representante de Dios en la tierra y cuando un hombre profesa tener poder para perdonar pecados. Eso es blasfemia según la definición bíblica. ¿Recuerdan que acusaron a Jesús de blasfemia cuando dijo tus pecados te son perdonados? ¿Recuerdan que también cuando Jesús dijo que él y el Padre uno eran? Que le dijeron, tú eres blasfemo porque tú dices que eres Dios. Además de eso que dice que el cuerno pequeño iba a ser un poder perseguidor del pueblo de Dios. Iba a matar a los santos de Dios. Y además dice que el cuerno pequeño iba a pensar que podía inclusive cambiar la ley de Dios. Tenemos que buscar un poder en el mundo que profesa haber tenido la autoridad para cambiar la ley de Dios. Y que profesa tener poder para perdonar pecados y que profesa tener el representante de Cristo en la tierra. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Las características bíblicas son supremamente claras. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a gobernar este cuerno pequeño? Dice la profecía de Daniel 7 que iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Y usted dice, eso está raro, tiempo es la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, en la Biblia la palabra tiempo se usa para referirse a años. ¿Recuerdan, por ejemplo, Nabucodonosor enloqueció por 7 tiempos? Significa que enloqueció por 7 años. Es decir, el periodo de dominio de este cuerno pequeño fue tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Pero en las profecías, días equivalen a años, porque estamos tratando con símbolos. Así que multiplicamos 3,5 por 3,5 por 360 días cada año, y el resultado, ¿cuánto nos da? 1260 días, pero días son años. Es decir, este cuerno pequeño iba a tener un periodo largo de existencia. Este poder romano que se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. Ahora yo le voy a mencionar qué representa este poder. Yo creo que algunos de ustedes ya adivinaron qué representa este poder. Solo hay un poder que cumple con las características. Hay una sola iglesia que profesa tener el representante de Cristo en la tierra, que profesa que tiene poder para perdonar pecados, que durante el periodo de su dominio persiguió a los que eran fieles a Dios. ¿Han oído hablar de la Inquisición, por ejemplo? Y que profesa haber cambiado la santa ley de Dios. Y usted dice, no, la iglesia romana no profesa haber cambiado la ley de Dios. Entonces yo pregunto, ¿cuál día de la semana es el día de la semana que dice esta iglesia que se debe guardar? ¿El sábado? No, ¿cuál día? El domingo. Y la iglesia dice, nosotros por la autoridad que nos dio Cristo,
cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Además de eso, un dato muy interesante, no solamente con respecto al sábado, sino que cuando ustedes miran un catecismo de la Iglesia Católica, ustedes van a encontrar que en el catecismo el segundo mandamiento es sustraído. El segundo mandamiento no aparece. ¿Por qué no aparece el segundo mandamiento? Porque el segundo mandamiento prohíbe adorar imágenes. Ese se sustrae en los catecismos. Y entonces lo que sucede es cuando se sustrae, se terminan solo con 9 mandamientos. Así que la Iglesia romana divide el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo, es el 9º, y el 10º es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero ese es un solo mandamiento, codicia. Pero como se sustrae el segundo, hay que dividir el 10º mandamiento en 2 para terminar con 10. Esto es documentado. No estoy inventando esto. Sencillamente podemos comprobarlo examinando las fuentes. Así que el cuerno pequeño es un símbolo de la Iglesia romana que gobernó desde poco tiempo después de la Iglesia apostólica hasta el año 1798. Y ustedes dicen, ¿qué pasó en 1798? En 1798 este sistema recibió una herida mortal, perdió su dominio. Y no tengo tiempo de trazarles toda la historia, pero lo que sucedió fue que el gobierno francés, bajo el liderazgo de Berthier, el general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró en el Vaticano, arrestaron al Papa Pío VI, lo llevaron cautivo a donde murió en Francia. Y uno por uno los gobiernos de Europa le quitaron su apoyo a la Iglesia romana. La Iglesia romana había podido usar los poderes civiles de Europa durante todo su periodo de dominio. Pero en 1798 le fue retirado el apoyo de los poderes civiles de Europa y se le dio lo que la Biblia llama una herida mortal. Ahora, en Daniel 7 no aparece la herida mortal. En Daniel 7 solamente se mencionan las primeras 3 etapas de la cuarta bestia. La bestia con los 10 cuernos y la bestia con el cuerno pequeño. Para entender la cuarta etapa de esta bestia y la herida mortal, tenemos que ir a otra profecía que complementa a esta, la profecía de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Allí se habla de una bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño? Porque todo lo que se dice de la bestia es lo que se dice del cuerno pequeño. Dice que la bestia habla blasfemias contra el Altísimo, en Apocalipsis 13, 1 al 10. Dice que la bestia persigue a los santos del Altísimo. Y dice que gobierna por un periodo de 42 meses. Y usted dice, bueno, eso no es lo mismo que tiempo y la mitad de un tiempo. Sí es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 42 meses por 30 días cada mes. ¿Y cuál es el resultado? 1260. Es el mismo periodo de tiempo, pero se expresa de una forma diferente. Igual, son 1260 años. Y la bestia hace lo mismo que hacía el cuerno pequeño. Representa el mismo poder. Pero Apocalipsis 13 agrega algunos detalles. En Apocalipsis 13:10 nos dice que después de los 1260 años de dominio, que terminan en 1798, dice que algo sucedió con esta bestia o con el cuerno pequeño. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Interesante que usa la palabra cautividad. El que llevaba cautivos ahora lo van a llevar a el cautivo. Y si alguno mata a espada, ¿saben lo que representa la espada?
Romanos 13 dice que representa el poder civil. No en vano el poder civil lleva la espada. La espada simboliza el poder civil, porque la bestia usaba la espada para perseguir los poderes civiles. Pero aquí dice que el que mata con la espada, el que persigue con la espada del poder civil, dice, a espada debe ser ¿qué? Debe ser muerto. Es decir, este poder recibió una herida mortal al final de su periodo de dominio. ¿Será que ese es el fin de este poder? ¿Se acabó el poder después de los 1260 años? No. La Biblia nos dice que este poder va a resucitar y va a dominar como dominaba en el pasado, pero no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Apocalipsis 13 y el versículo 3 nos lo dice. Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas de la bestia, ¿como qué? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda Argentina. No dice todo. Es para ver si estaban despiertos. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora escuchen bien, ¿quién estaría del lado del Señor? ¿Toda la tierra o un pequeño remanente? Pues la gente dice, ay no, hay que seguir, a este sistema hay que seguirlo porque está en todo el mundo. Todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo cree. No, porque la mayoría nunca ha estado con el Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son pocos. Aquí dice, toda la tierra se maravilla en pos de la bestia cuando se le sana la herida mortal. Esa es la cuarta etapa de esta cuarta bestia. Las 4 etapas son entonces el Imperio Romano solo hasta el año 476, luego entonces los 10 cuernos por un corto periodo de tiempo, luego el cuerno pequeño, Roma papal por 1260 años, se le da la herida mortal en 1798. Hay un tiempo en que este poder está inactivo, no puede perseguir porque los poderes civiles no le dan su apoyo, porque le fue quitado el apoyo en 1798 de los gobiernos del mundo. Pero la Biblia dice que después de un tiempo de inactividad, a esta bestia se le sanará la herida y nuevamente tendrá dominio como tuvo durante los 1260 años. ¿Están viendo cómo estamos estudiando la profecía? Sin interrupción. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, el Imperio Romano bajo el dominio del papado, la herida mortal, un periodo de inactividad y luego se sana la herida. Pero surge la pregunta, ¿cómo es que se va a sanar la herida mortal de esta bestia? La respuesta es sorpresiva y triste. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 11. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Cuando cae esta bestia con su herida mortal, en ese momento se levanta otra vez. ¿Ve? Sin interrupción. Herida mortal, cuando recibe la herida mortal, se levanta otra bestia. Apocalipsis 13 y el versículo 11 nos describe esa bestia que se levanta cuando la primera cae. Dice, después vi otra bestia. Cuando recibe una herida mortal dice, entonces veo otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿De dónde se levantó la bestia, la otra bestia? Del mar. Yo pregunto, ¿esta bestia entonces se levanta en otro sitio? Claro que se levanta en otro sitio, porque se levanta de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Esta es una bestia esquizofrénica. Es una bestia que tiene doble personalidad. Porque mientras tiene 2 cuernos como de cordero, termina hablando como un dragón.
Ahora ustedes, ¿qué representa esto? ¿Qué nación puede ser la que se estaba levantando, que llega a ser un poder global, según Apocalipsis capítulo 13, con poderío económico, con poderío militar? ¿Qué nación podría haberse estado levantando cuando la primera bestia cayó? No hay duda alguna, mis apreciados amigos y hermanos, los Estados Unidos de América. ¿Saben que los Estados Unidos en 1798 fue la primera vez que Estados Unidos fue reconocido como una nación, cuando Francia estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos? 1798. Cuando la primera bestia recibió su herida mortal, ya la segunda bestia se estaba levantando. Y ustedes dicen, ¿qué representan esos dos cuernos como de cordero? Ojalá tuviéramos tiempo de esbozar este tema. He escrito todo un libro nada más sobre eso, sobre los dos cuernos. Los dos cuernos representan dos reinos. Cuernos representan reinos, ¿sí o no? Es una sola bestia, es una nación que se compone de dos reinos. El paralelo bíblico más cercano que tenemos es en Daniel el capítulo 8, hay un carnero, un solo animal. Un carnero que tiene dos cuernos. Y los dos cuernos de esta nación son el reino de los medos y el reino de los persas. Es decir, esta es una nación que tiene dos reinos separados, porque son dos cuernos separados. Ahora, ustedes dicen, pero los Estados Unidos no son dos reinos. Los Estados Unidos es un solo reino. Pero escuchen bien, en la Constitución de los Estados Unidos se garantiza que hay dos reinos, especialmente en la primera enmienda a la Constitución. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con observancias religiosas, porque la iglesia es una cosa y el Estado es otra. Los dos reinos que existen lado a lado en los Estados Unidos son el reino civil y el reino religioso, en una misma nación, separados. Son los mismos dos reinos que reconoció Jesús, por eso son cuernos como de cordero, porque Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Me estoy explicando? Los dos reinos son el poder civil y el poder religioso. El poder civil para gobernar en asuntos civiles y el poder religioso para gobernar en asuntos religiosos. No juntos, sino separados. En los Estados Unidos el Congreso no puede redactar ninguna ley religiosa. Está prohibido. Ni tampoco puede impedir que la gente practique su religión constitucionalmente, porque la misma primera enmienda dice que el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca una observancia religiosa, ni tampoco puede prohibir que usted practique libremente su religión. La primera enmienda de la Constitución tiene la idea de los dos reinos. Y ese es el secreto de la prosperidad de los Estados Unidos. La separación de la iglesia del Estado. Los mismos dos principios que enseñó Jesús. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús reconoció dos reinos, el de él y el del mundo. ¿Sí o no? Es decir, que esta bestia que se levanta de la tierra iba a enseñar que había dos reinos separables, no debían ir juntos, cada uno tenía derecho de existir en su esfera dentro de la misma nación. Pero luego dice que esta bestia que tiene esta profesión va a terminar hablando como que va a terminar hablando como el dragón. Y ustedes dicen, ¿qué significa eso? Que va a terminar hablando como dragón. Ahora les voy a explicar. Esta bestia es diferente a todas las demás bestias que se mencionan en las profecías. Todas las otras bestias lucharon con la bestia anterior para quitarle el poder. El oso aniquiló al león. El leopardo aniquiló al oso. Y el dragón o la bestia terrible aniquiló al leopardo. Pero esta bestia es distinta. Porque esta bestia, en vez de pelear con la bestia anterior, le ayuda a recuperar su poder. Es distinta. Y usted está diciendo, pastor, usted está diciendo que los Estados Unidos va a ayudarle a la bestia a recuperar su poder. Exactamente. Va a ser
la nación que le va a ayudar a esa bestia que gobernó durante los 1260 años a recuperar el poderío y el dominio que tenía durante los 1260 años. Escuchen bien, esta bestia que se levanta de la tierra, todo lo hace para complacer a la primera bestia. Vamos a notar, dice que habla como un dragón. ¿Saben lo que representa el dragón? La gente dice, representa a Satanás. Sí, pero es más que Satanás. El dragón representa a Satanás obrando a través de Roma. ¿Recuerdan el dragón que se paró al lado de la mujer para matar al niño? ¿Cómo se paró el dragón para tratar de matar al niño? A través de un gobernante ¿de qué? Del Imperio Romano, Herodes. Durante los 1260 años, el cuerno pequeño, que en Apocalipsis 12 se le llama el dragón persiguió a la mujer. Y la Biblia dice que al final de la historia, el dragón va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En las profecías, el dragón siempre representa a Satanás obrando por medio de Roma. Así que si esta bestia va a hablar como el dragón, no solamente va a hablar como Satanás, sino que va a hablar como Roma. Nota lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 12, para que ustedes vean que esta segunda bestia, todo lo que hace, lo hace para complacer a la primera bestia y ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Dice ahí en el versículo 12, en cuanto a esta bestia, ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia en presencia de ella. ¿Ejerce la autoridad de quién? De la primera bestia. La Nueva Versión Internacional, me gusta la traducción, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia a favor de ella. En vez de en presencia de ella, dice a favor de ella. El versículo 12 también dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Habla como dragón, la primera bestia. Dice que todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia por su autoridad. Luego dice, hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. Dice en el versículo 14, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia. Y luego encontramos el versículo 16, dice que impone la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia existe para ayudar a la primera a recuperar su poder. Es decir, según las profecías, los Estados Unidos de América van a ser instrumentales en devolverle el poder a Roma papal. No lo digo yo, lo dice la secuencia. Podemos tratar de negarlo y decir, no, a mí no me gusta eso porque eso es lo que siempre se me ha enseñado, pero así es. Porque el historicismo, el método histórico de estudiar las profecías, nos dice exactamente a dónde estamos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal, 1260 años, recibe una herida mortal, está inactiva, se levanta los Estados Unidos cuando recibe la herida mortal, con la idea de dos reinos o dos principios, separación de iglesia y Estado, y luego los Estados Unidos le ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Está clarito la secuencia. Ahora escuchen bien. Este método adventista de interpretar las profecías no lo inventó la iglesia adventista. Este método lo enseñaban los grandes reformadores protestantes. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos usaban este método. Pero después que los reformadores usaron este método para mostrar que el poder aludido era la iglesia romana, la iglesia romana convocó un concilio que se conoce como el Concilio de Trento, con el fin de tratar de contrarrestar la reforma protestante, teológicamente. Pero pronto se dieron cuenta que teológicamente no podían contrarrestar el protestantismo.
Porque el mensaje de la Biblia, la justificación por la fe y que Cristo es el único intercesor y que hay un solo sacrificio, etcétera, se dieron cuenta que eso estaba bien arraigado en la Escritura. Pero no podemos contrarrestar solo el mensaje. Entonces dijeron, lo que tenemos que hacer es contrarrestar el método que usan para interpretar las profecías que nos apuntan a nosotros. No tanto atacar el mensaje de la reforma, sino atacar el método que usaban los reformadores para demostrar que el papado estaba cumpliendo las profecías. Y por lo tanto se levantan 2 sacerdotes jesuitas, poco después de la Reforma Protestante. Escribí todo un libro sobre esto. El primero se llamaba Luis de Alcázar, jesuita español. Escribió un comentario de 900 páginas sobre el libro de Apocalipsis y también tocando sobre Daniel. Y dijo, estas profecías en cuanto al cuerno pequeño no tienen nada que ver con el papado. Esa profecía en cuanto al cuerno pequeño se cumplió con un individuo en el Antiguo Testamento que se llamaba Antíoco Epífanes, que vivió 165 años antes de Cristo. Así que como la profecía del cuerno pequeño se cumplió fue con él, no tiene nada que ver con nosotros. Y escribió, en cuanto a la bestia de Apocalipsis 13, eso representa a Nerón y los emperadores romanos. Es decir, eso pasó mucho antes que nosotros existiéramos. Es decir, lo que hizo Luis de Alcázar fue cambiar el método de interpretar las profecías, estableció lo que se nos conoce como el preterismo, diciendo que las profecías en cuanto al anticristo se habían cumplido en el pasado con Antíoco Epífanes y con Nerón. Pero se levantó otro escritor, jesuita también, de España, con el nombre de Francisco Rivera, y estableció otro sistema de interpretar la profecía. Dijo, no, yo discrepo con Luis de Alcázar. Estas profecías todavía no se han cumplido. Se van a cumplir al final de la historia. Se va a levantar un individuo bien malo, una persona, y esa persona va a reconstruir el templo en Jerusalén y va a hacer una imagen bien grandota y va a mandar a todos a que adoren la estatua que él hizo de él mismo y le va a poner un tatuaje en la frente a la gente. Y claro, más adelante los protestantes adoptaron esto y le agregaron la idea de que antes que esto todo suceda, la iglesia se va en el rapto. Y como resultado de esto, los protestantes conservadores en los Estados Unidos enseñan que el anticristo no ha aparecido todavía. El cuerno pequeño y la bestia no se ha cumplido todavía, el hombre pecado no se ha cumplido todavía. Dicen, todo eso se va a cumplir en el futuro, después del rapto de la iglesia al cielo. Es decir, todas estas profecías son proyectadas al futuro o al pasado. Y por lo tanto la gente no se da cuenta que estas profecías se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos porque están mirando a donde no es. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, permítanme mencionar algunas cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, porque la profecía dice que es los Estados Unidos. Tenemos que mantener los ojos en los Estados Unidos. La gente dice, no, miremos a Europa y miremos allá a ISIS, en el Medio Oriente. Las iglesias protestantes conservadoras están mirando es allá. Y cada vez que aparece un personaje malévolo, saben que los protestantes decían, el anticristo es Mussolini. Pero luego lo ahorcaron y ese no funcionó. Luego dice Hitler y luego ese se suicidó. Y luego más adelante dice el Ayatollah Khomeini. Y luego más adelante dicen es Henry Kissinger. Y luego entonces dicen Saddam Hussein. Es puro adivinar. Porque una persona es mala y se levanta, dicen, ese es el anticristo. No, esa no es la forma de interpretar las profecías. Hay una forma disciplinada de interpretar las profecías usando el método que Dios mismo nos ha dado en su santa palabra.
Están pasando cosas tremendas en los Estados Unidos. Posiblemente algunos de ustedes han oído hablar de un personaje que se llama Tony Palmer. ¿Quién fue Tony Palmer? Porque murió en un accidente en una motocicleta. ¿Qué lo motivaba a él? Pertenecía a una denominación anglicana que se ha dividido en 1000 pedazos de la tradición celta. Él anhelaba que todos los cristianos se unieran en una experiencia común. El 25 de febrero de este mismo año fue invitado a una convención de líderes carismáticos protestantes, organizada por un individuo muy famoso en los Estados Unidos que se llama Kenneth Copeland. Kenneth Copeland lo invitó para que hablara a ese grupo de líderes, centenares de líderes. Él dijo que había venido en el espíritu y el poder de Elías para tornar los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres, es decir, para unir a todos los cristianos. Se lamentó de que después de Lutero el protestantismo se haya dividido en 33,000 denominaciones religiosas. Y dijo en su discurso: la diversidad es divina, la división es diabólica. Afirmó que Dios le ha dado a los carismáticos la gloria para que sean uno. Ahora cito lo que él dijo: es la gloria la que nos une, no la doctrina. Interesante. Si usted acepta que la gloria de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, pues Dios nos aclarará todas nuestras doctrinas cuando lleguemos al cielo. Si no tenemos que discutir doctrina aquí, porque cuando lleguemos al cielo Dios va a enderezar todo. Luego dice, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, pues Jesús dijo que el mundo no creerá hasta que seamos uno. En 1999, los luteranos y los católicos firmaron lo que se conoce como la Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe, a donde los luteranos y los católicos afirmaron que ellos están de acuerdo en cuanto al significado de la doctrina de la justificación por la fe. Los metodistas 5 años más tarde firmaron que la Iglesia Católica y ellos también están de acuerdo sobre la justificación por la fe. Y esto llevó a Tony Palmer a decir a los que estaban reunidos allí: hermanos y hermanas, la protesta de Lutero se acabó. ¿Se acabó la suya? Eso fue lo que preguntó. Luego se lamentó de que ninguna iglesia evangélica había firmado ese documento, junto con los luteranos y los metodistas. Y declaró esto: hace 15 años la protesta se acabó. Si ya no hay protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Tremendo. Y luego dijo: tal vez ahora todos somos católicos de nuevo. Pero la historia no termina allí. Esto no es un grupito de gente, estos son los grandes líderes de las iglesias pentecostales y carismáticas de los Estados Unidos, reunidos en convención. Ahora, Palmer era un amigo íntimo del Papa Francisco I. Se conocieron mientras que Bergoglio estaba aquí en Argentina antes de ser Papa. Y antes de la convención, Palmer fue al Vaticano y le preguntó al Papa si podía grabar un mensaje para los que se iban a reunir en la convención. Y el Papa dijo sí. Así que Palmer sacó su iPhone y grabó un mensaje de Francisco I para esta convención. Les leo algunas de las cosas que dijo Francisco I a este grupo de protestantes. Estoy anhelando que esta separación llegue a su fin y nos conceda la unidad. Estoy suspirando por ese abrazo. Y luego dijo: por favor, oren por mí, necesito sus oraciones. Y yo oraré por ustedes, pero necesito sus oraciones. Y oremos que el Señor nos una a todos. Vamos, somos hermanos.
Démonos un brazo espiritual y permitamos que Dios termine la obra que ha comenzado. Y esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Les pido que me bendigan. Yo los bendigo de hermano a hermano. Yo los abrazo. Mensaje a la convención protestante. Pero lo más extraordinario es cuando se paró Kenneth Copeland, y ese no es un predicador cualquiera, está en televisión. Miles y miles lo siguen. Se paró diciendo gloria, 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 como 20 veces dice gloria, gloria. Y luego declaró, no sabemos cómo orar por él como debemos. Y comenzó a elevar una oración en lenguas. Porque no sabemos cómo orar por el Papa, decía él. Luego le dijo a Tony Palmer que trajera su iPhone para mandarle un mensaje de regreso a Francisco I. Y fíjense lo que dijo en el mensaje de regreso al Papa. Estos líderes representan literalmente a decenas de miles que lo aman a usted, que creen que Dios está con usted. Y en contestación a su petición, acabamos de orar con usted y por usted, y lo hicimos en el Espíritu. Le bendecimos y recibimos su bendición. Bueno, está diciendo esto al Papa. Es muy, muy importante su bendición para nosotros. Y le bendecimos con todos nuestros corazones. Le bendecimos con todas nuestras almas. Le bendecimos con todas nuestras fuerzas. Eso se aplica a Dios en la Biblia. Y le damos gracias al Señor por usted. Le damos gracias a Dios por usted. Y así es que todos unánimes decimos, reciba nuestra bendición. La sierva de Dios dice que son los protestantes los que van a extender la mano para unir su mano con la mano del papado. Después de esto, un montón de líderes protestantes de los Estados Unidos viajaron al Vaticano para pasar tiempo con el Papa. James Robinson, otro evangelista de la televisión, miles lo siguen. Joel Osteen, que reúne 50,000 personas 3 veces los domingos en un coliseo, seguido por centenares de miles en los Estados Unidos. Fue al Vaticano y se quedó maravillado. Yo no sé si ustedes saben, pero un individuo con el nombre de Ulf Ekman, quien fundó la iglesia más grande de los países escandinavos, una mega iglesia, el día 10 de marzo del año 2014, se paró delante de su congregación un domingo por la mañana y dijo: yo estoy renunciando a mi posición como en esta iglesia y me voy a unir a la Iglesia Católica. Posiblemente ustedes sepan que el Papa está presionando fuertemente en Europa para que se establezca una ley dominical a nivel de toda la comunidad europea de naciones. Increíble que mientras que Benedicto XVI era Papa, fue invitado para hablar en la Casa Blanca. Nunca se había visto algo así. Yo no sé si ustedes saben, pero el próximo año, en septiembre, por primera vez en la historia, al Papa se le ha invitado para dar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes, todos reunidos. Y el que le escribió, John Boehner, el director de la Cámara de Representantes, católico, se refirió a él como su santidad en la carta que le envió. Posiblemente ustedes saben lo que dijo recientemente Shimon Peres, el que fuera primer ministro en el país de Israel. Él dijo: nosotros necesitamos establecer una organización semejante a las Naciones Unidas que una todas las religiones bajo el liderazgo del Papa de Roma. Permítame leer ya para llegar al final de nuestro tema algo que fue escrito hace más de 100 años por una escritora que se llama Elena White.
en una época cuando nadie en los Estados Unidos quería tener nada que ver con el papado. Lo que ella escribió era insólito, porque los protestantes en esa época no querían nada que ver con el papado, pero ella predijo algunas cosas muy interesantes. En el Conflicto de los Siglos, página 445, ella dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Uniéndose en puntos comunes ¿de qué? De doctrina. En la página 444 dijo: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo les parece? Hace más de 100 años. ¿Qué le espera a los Estados Unidos? Les leo una cita que viene de la revista Señales de los Tiempos, junio 12, 1893. Dice: cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, repudia los principios del protestantismo y apoya la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Y ahora escuchen: los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. ¿Quiénes toman la iniciativa? Los protestantes. Por un acto nacional es un acto del Congreso. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor. Para darle vida y vigor tiene que haber perdido la vida y el vigor. Y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. Y así revivirán. ¿Qué significa revivir? Significa darle vida de nuevo, ¿verdad? Dice: y revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces hará tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Ahora, el tiempo se fue. Podría hablarles un poco más sobre el hecho de que Francisco I es el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia Católica. Eso es significativo. El hecho de que Benedicto XVI haya renunciado para darle cabida a Francisco I tiene gran significado. Elena White, en el Conflicto de los Siglos, página 628, dice palabras fuertes, pero son reales. El papado es precisamente lo que la profecía anunció que sería: la apostasía de los últimos días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el veneno invariable de la serpiente. La cara que da es una, pero la realidad es otra. Algunos dicen: no, pero la Iglesia romana ha cambiado. Les pregunto: ¿cuántos dogmas de la Iglesia católica han cambiado? ¿Todavía guardan el domingo?
¿Todavía creen que hay que confesarle a un sacerdote? ¿Todavía creen en el sacrificio de la misa? ¿Todavía creen que se le puede orar a los santos? ¿Todavía creen que la gente se puede inclinar a los ídolos? ¿Todavía creen que el bautismo es por aspersión? ¿Todavía creen que el bautismo es de infantes? Entonces, ¿en qué ha cambiado? En nada. Lo que ha cambiado es su apariencia. Pero en las profundidades de su ser es el mismo sistema. Algunos estarán diciendo, el pastor Bora habló fuerte hoy. Sí, lo admito. Y no fue con la intención de ofender a nadie. Yo sé que posiblemente hay personas aquí que pertenecen a ese sistema. No se sienta aludido. No sienta que lo estoy criticando a usted personalmente. No lo estoy haciendo. Estamos hablando de un sistema religioso, no de la gente dentro del sistema. Porque hay mucha gente sincera y verdaderos hijos de Cristo en ese sistema. Porque si no, Cristo no diría, salid de ella, pueblo mío. Si no hubiera gente de Cristo ahí, ¿para qué iba a decir salid de ella, pueblo mío? Y algunos adventistas dicen, el pastor Bohr predica muy fuerte, mire, ofende a la gente. Dice, ahora escuchen lo que voy a decir. No siempre está mal que la gente se ponga brava con un mensaje. La gente se puso bien brava en la Biblia cuando los profetas hablaban, cuando Jesús habló, se enojaban. A veces es un beneficio. Un beneficio, ¿sí? Déjeme darles un ejemplo. Esteban predicó un mensaje en Hechos 7 que enfureció a los que estaban escuchando, al Sanedrín. Y el cabecilla que estaba allí se llamaba Saulo de Tarso. Y Esteban predicó este sermón y ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Lo dijo clarito. Como dicen los puertorriqueños. Saulo de Tarso se enfogonó. Se enojó, se enfureció. Y como cabecilla dijo, apedreen a ese. Porque estaba enseñando contrario a lo que enseñaba la iglesia de la época. Y luego Saulo, que sabía que Esteban tenía razón, para callar la conciencia se fue a una expedición para perseguir cristianos en Damasco. Y el Señor le dijo, no señor, tú eres mío. Y cuando iba llegando a Damasco, yo estaba en el sitio donde se cree que sucedió esto. Se vio una luz deslumbrante del cielo, cayó Saulo al suelo, y se oye una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, bueno, ¿quién eres tú? Para saber a quién estoy persiguiendo. Jesús dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese día, Saulo se convirtió. ¿Creen ustedes que valió la pena el sermón de Esteban? Pero la gente se enfogonó. Yo admito que los que están aquí, que nunca han escuchado esto, les va a tomar un tiempo procesar esto. Les va a tomar tiempo asimilarlo y entenderlo. Pero si son sinceros, yo creo que van a escuchar la voz del Señor. Les doy un ejemplo para terminar. Hace unos años yo di una serie que se llama Descubriendo los secretos de Génesis. Y en uno de los temas yo hablo sobre la iglesia romana. Una dama asistió con su esposo. El esposo había sido adventista hace muchos años, pero ella no, ella se crió en un convento. Cuando yo prediqué ese sermón, mejor dicho, se enfureció, dejó de asistir. A veces venía los sábados con el esposo y cuando me veía, si las miradas mataran, me hubiera muerto varias veces. Yo siempre le sonreía. Para hacer una larga historia corta, se había enojado porque sabía que lo que yo había dicho era la verdad. Lo interesante es que varios años después, esta dama
después que había podido procesar la información, vino personalmente, se bautizó, y vino personalmente y me dijo: pastor, cuando usted predicó ese sermón, yo estaba furiosa, pero sabía que era la verdad, pero pataleé. Y pocos días después que ella me contó su testimonio, me llegó una tarjeta en el correo donde ella me pedía perdón por todas las miradas que mataban. Y ahora es una líder de la iglesia, de ministerio femenino, es líder en los departamentos de niños, feliz y contenta, tiene 3 lindas niñas que nacieron después que ella se unió a la iglesia adventista. Toma tiempo procesarlo. Yo no les estoy diciendo que hoy tienen que aceptar esto, los adventistas ya conocen esto. Lo que estoy diciendo es que debemos escuchar la voz del Señor, debemos dejar que la verdad entre a la mente y el corazón y entonces tomar una decisión a favor del Señor y a favor de su verdad. Vuelvo a repetir al cerrar un punto muy importante, y es que la profecía dice que cuando se le sana la herida, se va a maravillar todo el mundo en pos de la bestia. La mayoría de los cristianos, la vasta mayoría, va a seguir a este sistema. Si la vasta mayoría está siguiendo este sistema, eso no es de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:14, hablando de sus discípulos: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si todo el mundo está feliz y contento en este sistema, es razón para temer. Porque Jesús dijo que cuando predicamos la palabra del Señor, vendrá no el amor del mundo, sino que vendrá la oposición del mundo. Una última recomendación. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Si no tienen un ejemplar de ese libro, hablen con el pastor Jiménez. Él les va a conseguir un ejemplar de ese libro. Yo no he hablado con él, pero yo tengo fe de que él le va a facilitar una copia de ese libro. Si es necesario, si no hay dinero, pues hable conmigo y nosotros lo financiamos. Pero personas que no han leído ese libro, les animo a que lean el libro. Ahí van a tener todo el cuadro completo. Es un libro de 700 y algo de páginas que traza todo el significado de las profecías. Mis hermanos, estamos viviendo en el umbral del tiempo del fin. Estamos viendo cumplirse las cosas rápidamente. ¿Qué estamos haciendo como adventistas? ¿Predicando lo mismo que predican los demás? ¿Sentados en las bancas? ¿No contándole nada a nadie? Es tiempo de que nos despertemos y cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Y compartamos con amor el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de los 3 ángeles que van a dividir el mundo en 2 grupos. Y entonces se cerrará la puerta de la gracia y finalmente Cristo vendrá. ¿Quieren ustedes aceptar el desafío de ser testigos del Señor Jesucristo? ¿Quieren levantar la mano si ese es el deseo de su corazón? Gloria al Señor, pastor Jiménez. Mire, todos levantaron la mano, ahora todos ellos van a ser soldados. Gloria a Dios, oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con humildad, porque sabemos que nuestro conocimiento es limitado, pero venimos con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Padre, he predicado un tema fuerte hoy. No era mi intención ofender a nadie que está reunido aquí, pero sí era mi intención presentar la verdad en cuanto a las profecías. Te ruego, Señor, que tú estés con cada persona reunida en este lugar. Aquellos que están escuchando esto por primera vez, te ruego, Señor, que tú hables a su mente y su corazón y les hagas claro todo este asunto, que puedan tomar una decisión de ponerse del lado del Señor Jesús. Todos los que hemos estudiado antes este mensaje lo conocemos, hemos estado sentados en las bancas de la iglesia
Tenemos temor a veces de contarle a la gente porque podríamos ofenderlos. Te ruego, Señor, que tú nos des valentía divina y palabras sabias para hablar a las personas con quienes entramos en contacto, porque queremos que escapen del poder de la bestia y que finalmente se salven en el reino. Padre, gracias por habernos acompañado y por responder nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ojalá que te haya gustado este mensaje poderoso del pastor Stephen Borg. Es el mensaje de Dios dado a pastor Stephen Borg, porque todos los mensajes de la Biblia vienen de Dios. Es la palabra eficaz de Dios. Ojalá que te haya gustado este mensaje, que te haya servido de bendición, y vamos a orar. Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, y ojalá, Señor, que este oyente haya escuchado este mensaje y que le haya servido de gran bendición. Y todas las preguntas sean contestadas si tuviera alguna duda en Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Gracias por estar con el The Advent Spanish Channel y Dios te bendiga. Pronto estaremos haciendo los siguientes videos que yo estoy presentando en YouTube. Dios le bendiga. Bueno, bye.